Nos corresponde el tema de la fábula. En este caso tenemos que la fábula son aquellos escritos que también son narraciones o descripciones, ¿verdad? Y que en un momento determinado dejan una moraleja. La fábula tiene dos características muy bonitas. Primero, porque utiliza animalitos, ¿verdad? Para poderla desarrollar. Y segundo, porque siempre nos va a dejar una enseñanza o una moraleja. Acá podemos observar, ¿verdad? Que hay un montón de cabritos y cabritas que tienen como tal, ¿verdad? Un género educativo. Eso es lo que es una fábula como tal. Es parte de una narrativa porque nosotros sabemos claramente que nos presenta una historia, un cuento o algo, ¿verdad? En este caso. Una dice, de las creaciones, tanto escritas en prosa y en verso, puede desarrollarse con animales, con personas, tener efectos ya sea irreales o efectos reales, de acuerdo a las circunstancias que presente la moraleja como tal. Tenemos, nosotros tal vez hemos escuchado mucho ya de fábulas cortas, por ejemplo, la de Juanito, le ponen Juanito, Pedrito, Pablito, el nombre que quieran, ¿verdad? De aquel personaje que en su momento, le dijeron, ¿verdad? Bueno, ve a cuidar a las ovejas y si viene el lobo y, necesitas ayuda, nos llamas, pero eso era va si necesitas. ¿Y qué fue lo que hizo? Empieza él a bromear, ¿verdad? Y dice: el lobo, auxilio", y llegan todos a apoyarlo y solo se empieza a reír, ¿verdad? Y les dice: "Solo era una broma". Y vuelve otra vez a gritar: el lobo", ¿verdad? Y llegan todos a quererlo apoyar y era solo una broma. Y a la tercera nos muestra, ¿verdad? Que realmente llega el lobo, se come a las ovejas y lo ataca a él y nadie lo ayuda, ¿verdad? Nos deja la enseñanza de no hay que ser mentiroso, engañar, ¿verdad? Porque tarde que temprano, pues en su momento vamos a necesitar de alguien y nadie nos va a creer definitivamente. En este caso, entonces encontramos, ¿verdad? Que es una narrativa, nos muestra, dice, costumbres, vicios o virtudes, nos presenta una situación formativa ética, una tradición o algo moral específicamente, y lo principal, la enseñanza o moraleja que busca que esta situación se adapte a la conducta del ser humano, en el sentido de que no lo repita uno, ¿verdad? O que uno debe de ser agradecido, que uno debe ser cumplido, etcétera, ¿verdad? Parece la fábula de León y el ratón, ¿verdad? También otra que ya conocemos fácilmente. Viene el león, ¿verdad? Tiene una espina, tiene una astilla, ¿verdad? En su garra y empieza a llorar y le dice al ratón, ¿verdad? Ayúdame y yo te prometo que te voy a cuidar, ¿verdad? Va el ratoncito rápido y le quita la astillita, ¿verdad? Y le dice, no te preocupes, que yo te voy a cuidar cuando lo empieza a acechar, ¿verdad? Empiezan a acechar al ratón, el león se hace el desentendido, ¿verdad? Entonces, vuelve otra vez a que cae el león en una red, ¿verdad? Entonces el ratón, como no cumplió la promesa, pues él definitivamente no lo ayuda. Entonces ahí vamos en ese orden de ideas, encontrando esta situación dentro de la fábula. Las partes de una fábula vamos a encontrar entonces, como ya dijimos, ¿verdad? Va a tener un contexto, va a tener animalitos, ¿verdad? De personajes, va a tener en su momento una moraleja. Entonces los elementos principales son inicio, el inicio nos presenta a los personajes y el lugar donde se esté desarrollando. La complicación va a ser el problema o la trama que nosotros vamos a encontrar dentro de la misma fábula y el desenlace. Es la parte final, la parte en donde lo malo que surge en la complicación vuelve a la normalidad como tal. ¿Qué tipos de fábula hay? Bueno, desde un inicio, ¿verdad? Dije que las fábulas en un momento presentan actividades reales o ficticias. Entonces tenemos, dice, agonales, mitológicas y de animales. Cuando hablamos de diagonales, se basan en la confrontación de dos conductas u opiniones, es decir, hay dos protagonistas y dos antagonistas, uno bueno y uno malo, ¿verdad? En la mitológica presentan a seres místicos o cuestiones religiosas o tradiciones culturales
Por ejemplo, nosotros, dentro de las fábulas podríamos citar, ¿verdad? Cuando aparece la Llorona o seres mitológicos como eso, que también existen fábulas de ellos. Aparte de ser leyendas, existen fábulas porque los utilizan como para decir, ¿verdad? Qué es lo que no se debe de hacer. Y luego la más, común que nosotros conocemos, que es la de los animales. Un ejemplo de fábula dice el asno y el caballo. Para ello vamos a pedirle favor a la compañera Adela Pelicó que lea los primeros dos párrafos y luego le vamos a pedir a Brendy que lea los siguientes dos. Buenas tardes, señor. Buena tarde. Un mercader viajaba siempre en compañía de un asno y un caballo. El asno llevaba la pesada carga y el caballo, en cambio, no llevaba nada. En uno de esos viajes, el pobre asno sintió que sus fuerzas no eran suficientes para llegar hasta la ciudad más próxima. Casi a punto de desfallecer, le dijo al caballo: esta carga es tan pesada que no podré soportarla un minuto más. Si en algo me aprecias, caballo, pon sobre tu lomo un par de estos pardos. Brendy, por favor. Evelyn, por favor. Buenas tardes, señor. Buena tarde. Dice, lo siento, asno, respondió el caballo, pero yo no nací para llevar esos cargamentos tan pesados, sino para golpear libre y hermoso los caminos. Y dicho eso, siguió como sin nada. Un rato más tarde, totalmente agotado, el asno se desburrumbró. El asno se derrumbó y murió de tanta fatiga. Al darse cuenta de lo que sucedió, el mercadero agarró todo lo que el asno portaba y lo puso sobre el lomo del caballo junto a la piel del desdichado asno. Nada más sin sentir la pesada carga sobre sus espaldas, se dijo el caballo: qué, qué tonto he sido por no aliviar un poco el sufrimiento del burro. Me veo ahora obligado a cargar con todo lo que llevaba encima e incluso su propia piel. Continúo, señor. Continúa, por favor. Y la moraleja de esta historia es que quien no ayuda al prójimo por creerse superior o mejor que él acabará perjudicado a sí mismo y tarde o temprano ocupará su lugar. Muchas gracias. Bueno, entonces acá, ¿verdad? Ya nos muestra a dos personajes, era un caballo y un asno, y nos empieza allá a dar el contexto, ¿verdad? De cómo en su momento ubicamos nosotros el lugar de lo que estamos hablando. Definitivamente, ¿verdad? Este otro personaje que vemos en pantalla, pues es algo que nosotros conocimos, ¿verdad? Desde que fuimos niños, lo que era los tres cerditos y el lobo, ¿verdad? Y las tres casitas, la casa de paja, la casa de palo o de madera y por último la casa de cemento y bloque. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Cómo nos muestra una enseñanza, cómo está constituido el contexto de lo que es la fábula. Ahora vamos a continuar y vamos a ver qué es un texto literario. Anteriormente ya habíamos hablado parte del texto literario y dijimos en su momento que centra su atención en la forma escrita en que va a ser narrada o a describir alguna situación. Entonces acá claramente está remarcado y dice centra su forma en el lenguaje de cómo lo va a presentar. Ya no vamos a hablar entonces, ¿verdad? Relacionado a cualquier tipo de palabra, estilo de lenguaje, sino ya nos va a presentar algo importante. Por ejemplo, en este caso nosotros hemos visto que el contenido de algún libro o de algún texto va a ser enfocado al lenguaje de las personas.
Por ejemplo, el libro de los niños pues está destinado al lenguaje común que ellos van a poder entender. El lenguaje de un adulto pues va a ser un poco más sofisticado, a eso se refiere. Y no es lo mismo, ¿verdad? Que nosotros en su momento encontremos, por ejemplo, un cuento de chistes a un libro, por ejemplo, que nos hable en relación a química, física, definitivamente. O que nosotros vamos a leer, por ejemplo, el libro de El Quijote de la Mancha, a leer el libro del Popol Vuh, ¿verdad? Entonces son lenguajes asociados a las realidades que presenta como tal, las figuras escénicas que nos presenta la situación dentro de los textos literarios. Dentro de estos textos literarios, pues nosotros vamos a encontrar, según su área, la especificación. Pueden ser educativos, de cultura, de arte, de religión, ¿verdad? Porque no podemos perder de vista también esa parte. Podemos encontrar, por ejemplo, de alguna ciencia en específico. Según esas características es como nosotros vamos a encontrar a los textos literarios. En este caso, las principales son: carece, dice, de una finalidad práctica o utilidad inmediata, emplea un lenguaje de forma poco convencional, relata eventos, definitivamente. Nosotros ya sabemos que hay un inicio, un desarrollo y un final. Expresa contenidos subjetivos o filosóficos según sea, ¿verdad? La necesidad. Posee una extensión determinada, no tiene, no cambia el tiempo, ¿verdad? Ya que si presenta, por ejemplo, un hecho histórico, pues tiene un proceso de alineación temporal en que nos va a manifestar. Si nosotros habláramos, por ejemplo, de lo que es la sociedad guatemalteca, vamos a comenzar que fue habitada por, en el territorio mesoamericano, que fueron los mayas los primeros pobladores y que se desarrolló entre el inicio de los mayas, la época preclásica, clásica y la posclásica, ¿verdad? Hasta el cuarto periodo que sería la desaparición, y luego aparece, ¿verdad?, la invasión de los españoles con la época precolombina, colombina o colonial, ¿verdad?, como nosotros la conocemos, y luego pasamos a la época independiente, la época liberal, ¿verdad?, y ya aparecen los últimos sucesos de nuestra historia como tal. Entonces ya llevamos nosotros en una línea histórica. ¿Qué tipos de textos? También ya vimos, ¿verdad? Parte de la narrativa, ya dijimos, ¿verdad? Que nos cuenta y nos presenta los sucesos. La poesía, bueno, acá ya dentro de la poesía, pues siempre es una narrativa, pero que la presenta de una forma estilizada en versos y rimas como tal. Eso es lo que genera siempre en la poesía, ¿verdad? Encontramos elementos del lenguaje muy bonitos, estéticos y agradables, ¿verdad? Al oído cuando leemos esta situación. La dramaturgia, que ya estamos hablando de teatro y cine, la primera, ¿verdad?, representativa, pues definitivamente fue el teatro, fue aquellas dramatizaciones, aquellas representaciones que se tuvieron de hechos pasados. Pero conforme pasa el tiempo y evoluciona el ser humano, pues ya encontramos al cine, ¿verdad? Directamente, y hoy en día como algo muy rápido de poder encontrar es la televisión. El ensayo. Y dentro del ensayo, acá vamos a poder observar que este género es uno de los importantes, porque en este caso, pues es un texto expositivo y argumentativo de una persona, pues valga la redundancia, individual, que presenta y expone sus pensamientos, sus ideas, sus puntos de vista, opiniones, representa argumentos o controversias que pueda manifestar de algún tema como tal. Dentro de este texto literario vamos a poder ubicar cuándo es un texto literario y cuándo no se establece como un texto literario. Un texto literario carece de utilidad, dice, no se puede usar sino como es, o sea, una lectura. Los textos literarios se distinguen de los no literarios en un aspecto fundamental. Aquí dice que vamos a ubicar la utilidad. A pesar de que el arte sea importante, trascendente y valorado, carece realmente de una utilidad práctica. Entonces acá vamos a encontrar que no es un texto literario. Cuando nosotros encontremos definitivamente una utilidad, pues vamos a encontrar
que va a ser parte de estos textos. Hay muchas manifestaciones que nosotros vamos a encontrar en nuestro entorno, en la vida, en forma generalizada, pero todo lo que competa a un texto literario va a entenderse, que nos va a manifestar o nos va a nosotros a dar una trascendencia de un conocimiento como tal. Por ejemplo, ¿qué es un ensayo literario? Aquí es lo que hablábamos anteriormente. Un ensayo, nuevamente, vuelvo a repetir, va a referirse a las ideas, a las argumentaciones, opiniones que tenga una persona acerca de un tema. Entonces, acá cuando hablamos de un ensayo literario, dice un ensayo como tal, es una disertación breve en prosa que analiza o reflexiona en torno a un tema libre. Es decir, usted puede generar un su ensayo de lo que usted quiera, del medio ambiente, de la religión, de la moral, si quiere hasta podemos mencionar, ¿verdad? Como tal del lenguaje, de la literatura, etcétera. De X tema, todo es bienvenido, pero en este caso vamos a desarrollarlo como un género literario junto a la narrativa, la poesía, lo que es la dramaturgia, que dijimos que es el teatro, cine la televisión, dice heredero de didáctica y por tanto que va a dejar una enseñanza. Todo en su momento que nos genere a nosotros un conocimiento, pues vamos a determinarlo como algo literario. Bueno, dentro de los ensayos, pues vamos a encontrar muchos puntos de vista, varios temas, diversidad de pensamientos, contraposiciones, argumentos según las necesidades que tengan. Yo siempre les he dicho a ustedes o hemos comentado, ¿verdad? Les decía yo a ustedes, bueno, si vamos a hablar, por ejemplo, en cuanto a religión, ¿qué religión es primero? ¿Cuál es la mejor? ¿Será que de verdad existe Dios? O sea, es algo inacabable, ¿verdad? Y todo el mundo va a tener un punto de vista para determinar. Si hablamos, por ejemplo, de la libertad, ¿verdad? De género, ahí es otro. Y empezamos a hablar, ¿verdad? No solo hay hombres, solo mujer, solo hombre y mujer, etcétera. O sea, ahí es donde nosotros empezamos a generar puntos de vista que en su momento, ¿verdad? Pueden venir a promocionar lo que es un ensayo como tal. ¿Cómo hacer un ensayo literario? En este caso dice que un ensayo debe de abordar un tema o el tema de interés, ¿verdad? A veces los ensayos no son también seleccionados por la propia persona, sino son impuestos y le dicen a usted, bueno, usted va a hablar acerca de tal cosa y haga un ensayo. Cuando es libre, pues es mejor, ¿verdad? Porque ahí nosotros vamos a hablar de lo que queramos, así sea de videojuegos, ¿verdad? Que es la moda y la tendencia hoy en día para los jóvenes, para los adolescentes, pues también es válido, ¿verdad? Eh, Más de alguien quizá quiera hablar, ¿verdad? Sobre cómo se ha desarrollado toda esta tendencia en los juegos, en qué beneficia o no beneficia, etcétera. Acá entonces nos dice para escribir un ensayo en cuanto a un género literario requiere práctica. Recuerde que nosotros vamos a desarrollar nuestro ensayo, desarrollando nuestras ideas, todas las que tengamos, luego las vamos a clasificar, ¿verdad? En primarias y secundarias, y luego también vamos a desarrollar los argumentos. De esta, entonces vamos a encontrar, primero vamos a elegir un tema. En el tema, pues nosotros vamos a tratarlo de acuerdo al interés que nosotros propongamos. Todos pudiéramos tener un mismo tema, pero todos vamos a abordarlo de distinta forma. Una documentación sobre el tema va a ser aquella parte de los argumentos en los cuales yo me estoy basando para hablar sobre este tema. La preparación, es decir, voy a esquematizar mis ideas para luego presentar. Cuando yo ya vaya a desarrollar mi escrito, pues yo ya voy a hacer una preparación, ¿verdad? De cómo yo quiero visualizar o exponer estos aspectos, para luego caer, por último, en lo que es la redacción. Y en la redacción, pues ya nosotros tenemos la ordenación de las ideas, la presentación de los elementos fundamentales que yo quiero compartir. Las partes de un ensayo son la estructura, que en este caso, ¿verdad? Va a tener, como siempre lo hemos visto en un texto literario, puede tener una introducción, un desarrollo y un final.
Y en este caso nosotros vamos a llamarlo de esta forma. Dice, va a tener una forma analizante o deductiva, expone el primer lugar del tema, es decir, la introducción. Y junto a la introducción, pues nosotros hacemos llamativo, ¿verdad? Esta fase, porque desde que nosotros comenzamos a hablar, a comentar, aparece esta situación que va a llamar la atención en el lector como tal. Luego tenemos sintetizante o inductiva. Se refiere a explorar o manifestar los argumentos que yo voy a presentar junto a mi tema. Si yo puedo decir en este momento, ¿verdad?, que el calentamiento global es un problema de la sociedad en general, yo voy a exponer por qué. O sea, cómo cada uno va a dañar o está dañando o está incrementando, ¿verdad?, el daño al calentamiento global, etcétera. Entonces ya dijimos una parte analizante deductiva, que sería la introducción, una sintetizante o inductiva, que sería el desarrollo del tema, y parte de la conclusión, no la conclusión final, sino parte de la conclusión final, y luego dice, encuadra la estructura en desarrollo de una exposición, otra vez, inicio, desarrollo y final como tal, a eso se refiere. Aquí hay un ejemplo de un ensayo literario. No es muy extenso, ¿verdad? Por lo mismo que es como tal un ejemplo solamente. Dice, es un fragmento del ensayo de literatura y el derecho a la muerte. Todos sabemos que, por ejemplo, la eutanasia es un elemento fundamental que todo mundo hoy en día busca cuando algunas personas han sido diagnosticadas con enfermedades terminales. Entonces es una inyección, ¿verdad?, que busca ya finalizar con esta situación y llegar a la parte de la muerte, ¿verdad? Antes de demacrarse, degradarse, etcétera. Entonces dice, admitamos que la literatura empieza en el momento que la literatura pregunta. Esta pregunta no confunde con las dudas a los escrúpulos del escritor. Si éste llega a interrogarse escribiendo asunto suyo, que es absorto en quien escribe e indiferente a la posibilidad de escribirlo, igual piensa que en nada está su derecho así de ser feliz. Como solo es un fragmento, está un poquito ambiguo, ¿verdad? Es difícil un poquito de entender, pero vamos a desarrollarlo de esta parte tan simple. O sea, que el que va a escribir no va a escribir para sí mismo, va a escribir para otra persona, para que la otra persona cuando quiera interpretar y comprender, comprenda parte del pensamiento del autor, pero no solamente como un todo, como un solo yo, ¿verdad? Sino, o sea, de cómo lo conciben las demás personas para poder entenderse. A eso se refiere esta parte de lo que nos está hablando. Y dice, es posible tachar de fortuita esta preocupación que la literatura tiene por sí misma. Insiste en hablar de la literatura, de su nada, de la fatal seriedad, de su mala fe, en lo que radica precisamente el abuso que le reprocha. ¿Qué es lo que reprocha, verdad? El derecho a la muerte como tal. Y así sucesivamente vamos a encontrar fragmentos, ¿verdad? Que buscan como tal generar la opinión de otras personas. ¿A qué le vamos a llamar entonces género literario? ¿O qué es comprendido un género literario? A una categoría específica que los literarios pueden clasificar y que atiende a características. No vamos a decir que todo es un género literario, dijimos anteriormente, ¿verdad? Tiene que tener una estructura, un contenido específico, un mecanismo para ser reproducido y estético, ¿verdad? Hoy en día no podríamos decir, ¿verdad?, que también un chiste, es que el chiste, ¿verdad?, es parte del género literario, definitivamente no. Puede ser categorizado como un texto narrativo, pero no un género literario como tal. El género literario es un horizonte a una perspectiva literaria como tal, es decir, que sirve para hacernos una idea de lo que contiene un libro en forma generalizada. Cuando nosotros les decía la vez pasada en el curso de comprensión lectora, regularmente queremos abordar un libro y comprarlo. Lo único que hacemos así, rápido y práctico, es leer parte de la introducción. Si me llamó la atención, ahí estamos hechos, ¿verdad? Yo compro el libro y lo comienzo a leer, que es parte de.
Los géneros literarios son 4, que es poesía, narrativa, dramaturgia y ensayo. Ya vimos entonces, ¿verdad? Que la poesía es toda la expresión poética en arte y estética, que pueden ser en rimas, ¿verdad? Un lenguaje sofisticado. La narrativa, ya vimos también parte de la narrativa, ¿verdad? Que pueden ser cuentos, novelas, ensayos. La dramaturgia, que en este caso vamos a hablar, ¿verdad? En relación a todos los géneros teatrales, ¿verdad? De obras que puedan ser representativas. Y los ensayos, ya los clasificamos, ¿verdad? En ensayos generales y ensayos específicos. A eso se refiere. Esto es lo que comprende entonces desde lo que abordamos a inicio, parte de la fábula, ¿verdad? Hechos representativos con personajes, situación de contexto y personajes importantes, ¿verdad? Con moraleja. El texto literario, una estructura definida con que va a tener, ¿verdad? Complementos como dijimos, una finalidad, un lenguaje específico, un tipo pedagógico también, ¿verdad? Un contenido de enseñanza. Los tipos, narrativa, poesía, dramaturgia, ensayo, y en un momento determinado, ¿verdad? Vamos a ver también cómo desarrollar el ensayo. Dijimos entonces que la elección del tema, la documentación o argumentación, la preparación y por último la redacción que llega a desarrollarse. Las fases o partes de un ensayo las tenemos como analizante o deductiva, dijimos introducción, sintetizante o inductiva, el desarrollo y lo que es encuadrada como la parte final, ¿verdad? Que vamos a encontrar. Luego, que es un género literario establecido, ¿verdad? Por una estructura, un contenido específico, un fin. Y luego tenemos en relación a los géneros nuevamente, poesía, narrativa, dramaturgia, ensayo. Y hasta acá nos vamos a quedar en relación a eso. La historia de los géneros literarios la vamos a ver en la próxima semana. Ustedes me indican si tienen alguna duda con respecto al tema, por favor. Adela, Brendy, Evelyn, Ivonne, Jonathan, Kimberly, María No, José, señor. Marlene. No, señor. No, señor. Todo bien, Muy licenciado. Todo bien, excelente. Gracias por responder. Gracias.